Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. El ciclo de información nacional lo iniciamos con que las personas que den positivo por COVID-19 y no tengan síntomas de la enfermedad no necesitarán realizarse la prueba de PCR y podrán mantenerse solamente con la de flujo lateral, especialmente en Inglaterra. Esto después de un análisis realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que señaló que el cambio refleja la alta prevalencia del coronavirus en la comunidad y la precisión de las pruebas rápidas. El aumento de los casos de Omicron ha visto a muchas personas que han dado positivo a través del uso de la prueba de flujo lateral, luchando por reservar su cita para hacerse la prueba de seguimiento de PCR. Aunque el Reino Unido tiene la capacidad para realizar aproximadamente 800,000 pruebas diarias de laboratorio, durante el mes de diciembre la situación llegó al límite. De hecho, el 23 de diciembre se realizaron un total de 622,984 pruebas de PCR y el 28 de diciembre la cifra llegó a 630,000 según muestras del propio gobierno británico. En este sentido, la demanda creció aún más en estas primeras semanas del 2022, alcanzando a 698,505 pruebas de PCR solo el pasado 6 de enero y superando las 613,000 el pasado domingo 9 de enero. Se espera que el cambio mejore el acceso a las pruebas de PCR para las personas con síntomas y para la atención médica, el transporte y otros trabajadores claves que deben hacerse la prueba regularmente. Este lunes comenzaron a realizarse pruebas diarias a más de 100,000 trabajadores críticos en la industria, como en los casos del procesamiento de alimentos, el transporte y las fuerzas fronterizas. Este pedido de que se realicen pruebas de flujo lateral a las personas no sintomáticas se da en momentos en que los casos reportados de coronavirus en el Reino Unido alcanzaron un máximo de 215,724 casos ayer martes. Al anunciar la interrupción temporal de las pruebas de PCR de seguimiento, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que las pruebas de flujo lateral fueron más del 80% efectivas para encontrar a personas con alta carga viral que son infecciosas. Y agregó que por cada 10,000 pruebas de flujo lateral realizadas, es probable que haya menos de 3% de falsos positivos. La recomendación sigue siendo que aquellas personas que den positivo en una prueba de flujo lateral, pero que no tengan síntomas, todavía deben aislarse por 7 días, pero pueden terminar la cuarentena si reciben 2 resultados negativos de la prueba de flujo lateral con 24 horas de diferencia en los días 6 y 7. Los cambios que ya se han introducido en las regiones de Gales, Irlanda del Norte y Escocia no se aplican a las personas que tienen síntomas. Todavía tendrán que reservar una prueba de PCR de seguimiento. Y siguiendo con el tema de COVID-19, el primer ministro Boris Johnson dijo que el personal del NHS, el Sistema Nacional de Salud, debe estar debidamente protegido contra COVID-19, especialmente cuando se ha podido demostrar que el virus está circulando de manera amplia en los hospitales. En este sentido, dijo que la proporción de personas que contraen COVID-19 en los hospitales es inaceptable después de haber detectado que los datos muestran que el virus ha llegado a casi la mitad de los pacientes en algunas regiones del país. El primer ministro apuntó que el número de pacientes en el hospital con el virus había aumentado enormemente, pero en muchos casos lo habían contraído después de haber sido admitidos en los centros hospitalarios por otras razones. Más del 20% de los centros hospitalarios en el Reino Unido se han declarado en una situación de incidencia crítica y en este sentido miles de empleados se han visto obligados a aislarse después de entrar en contacto con pacientes del virus. En este sentido, el primer ministro advirtió
advirtió que el personal del NHS debe estar adecuadamente protegido contra COVID-19, especialmente cuando se demuestra que está circulando ampliamente el virus en los hospitales. El primer ministro maneja cifras en las que se señalan que aproximadamente 18,000 personas se habrían contagiado por COVID-19 en los hospitales. Y los datos de la semana que finalizó el 28 de diciembre muestran que algunas regiones, hasta 2/3 de las personas hospitalizadas con COVID-19 fueron ingresadas por otro motivo en el hospital. Incluyen personas que no tenían el virus cuando fueron admitidas, pero lo contrajeron durante su tratamiento. La proporción es más alta en el sureste y en el este de Inglaterra y más baja en el sureste, donde solo el 2% de los pacientes fueron admitidos por otros motivos. El primer ministro igualmente se pronunció ayer a favor de la flexibilización de las normas de cuarentena si estaban respaldadas por asesoramiento científico. Se entiende que el secretario de Salud, Sajid Javid, también está abierto a los cambios si los médicos lo recomiendan. La oficina del gabinete ha estado encargada de liderar la revisión sobre el aislamiento en el marco de la crisis sanitaria, en momentos en que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y el Departamento de Salud y Asistencia Social están evaluando los datos para determinar si es posible que se reduzca efectivamente el número de días que las personas deben hacer confinamiento obligatorio. Y en otro orden de ideas, la Policía Metropolitana anunció esta mañana que está investigando los alegatos de que el primer ministro Boris Johnson fue uno de los más de 100 invitados del personal de Downing Street a una fiesta en los jardines del despacho del gobernante en el punto más álgido del confinamiento. Un correo electrónico enviado por el funcionario que dirige la oficina privada del primer ministro se filtró a los periodistas este lunes en un movimiento que ha colocado a Johnson bajo una presión renovada. La Policía Metropolitana confirmó que estaba en contacto con la oficina del gabinete sobre la reunión, lo que generó especulaciones de que podría abrir una investigación formal sobre la supuesta violación de las reglas durante el periodo de confinamiento el año pasado. El correo electrónico fue enviado por Martin Reynolds, el principal secretario privado del primer ministro, en el cual se invitaba al personal a aprovechar el máximo el hermoso clima, asistiendo a una recepción de bebida socialmente distanciada en los jardines del Downing Street. Se pidió a los asistentes que se unieran a la reunión a partir de las 6 de la tarde y se envió un correo en nombre de Reynolds alertándolos a traer su propia bebida, según reveló el prestigioso diario The Telegraph. Se informa que se envió a más de 100 empleados del 10 de Downing Street, incluyendo los asesores del primer ministro, los redactores de discurso y el personal de la puerta. Las fuentes afirmaron que asistieron aproximadamente 40 personas, incluyendo el propio primer ministro. Las fuentes agregaron además que varias figuras de Downing Street habían calificado el evento como una idea loca en ese momento y agregaron que Reynolds era el guardián responsable de garantizar el cumplimiento de las reglas de COVID-19 en el edificio gubernamental. Sugieren que varios de los invitados estaban alarmados por su tono y un funcionario preguntó por qué Martin alienta a una reunión masiva en el jardín. Aprovechando estas revelaciones, el partido opositor laborista dijo que el público ahora podía ver la evidencia de que las mentiras de Boris Johnson lo estaban alcanzando. Esto se produjo pocas horas después de que el primer ministro se abstuviera a negar si las afirmaciones de los testigos de que él y su esposa habían asistido a la reunión que tuvo lugar 5 días después de que fueran fotografiadas en otro evento en el jardín del Downing Street.